Muy buenos días, mis queridos y amados hermanos, que el Señor les bendiga. Feliz inicio de semana para todos, que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros y que su Espíritu Santo nos conduzca, nos guíe, que sea una semana que inicia de bendición, en el cual podamos ser confrontados, animados, seamos fortalecidos en el poder de la fuerza del Señor. Que sean renovadas nuestra fuerza, nuestros pensamientos, que seamos animados, mis amados hermanos, en medio de los tiempos que vivimos, a seguir confiando y creyendo en la poderosa palabra de Dios. Que nos animemos en las promesas que en ella tenemos y que caminemos en la esperanza de la vida eterna, mis amados hermanos. En esta mañana quiero compartir con ustedes nuestro devocional de costumbre. Quiero invitarles a que vayamos a la carta, a la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1. Vamos a leer unos versículos maravillosos, unos versículos extraordinarios, mis queridos hermanos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, los obispos y con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Escuchen muy bien. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Qué bueno, mis amados hermanos, y qué bendición. Qué bendición es que nosotros podamos tener ese mismo amor, tener esa misma sana preocupación y expresarnos mutuamente unos a otros lo que sentimos en nuestro corazón. Creo que todo cristiano debe sentir gratitud al Señor por cada hermano en Cristo, por cada iglesia, por cada diácono, por cada líder, por cada pastor, anciano, como lo quiera llamar, que esté al frente de la obra. Y es lo que Pablo manifiesta. Y es lo que manifiesta un hombre que está en comunión con Dios, un hombre que ama al Señor, debe ser un hombre que ame a sus hermanos. La Biblia dice claramente que quien no ama a su hermano, ¿qué ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y en esto se manifiesta el amor. En esto se manifiesta que estamos en la verdad. En esto se manifiesta que estamos en Él, en que nos amamos los unos a otros. Y pudiéramos decir que nuestro devocional pudiéramos titularlo una iglesia gozosa. Una iglesia gozosa. Porque si algo caracterizó a los filipenses fue el gozo constante. Eso los caracterizaba. Y qué hermoso es poder ver a los hermanos, mis queridos hermanos. Valga la redundancia. Qué hermoso es ver a los hermanos, mis queridos hermanos, verlos gozosos y firmes en el Señor. Poder tener recuerdos de experiencias pasadas y ser conmovidos por el amor y el esfuerzo y la generosidad. Eso sentía Pablo. Eso emanaba de él. Gozo y gratitud al Señor por los creyentes en Filipo. El gozo de la iglesia no deriva del hecho, tal vez, de la falta de dificultades. Porque la iglesia de Filipo fue una iglesia que experimentó quebranto, dolor, sufrimiento, dificultades, y especialmente Pablo durante su fundación. Pero el gozo de la iglesia se deriva del hecho no de la falta de dificultad, al contrario, su gozo está en el Señor, quien la conduce y la lleva en victoria aún en medio de la dificultad. Cuando hablamos de iglesia no nos referimos al edificio, o al local, o al sitio donde nos reunimos. La iglesia somos usted y yo somos la iglesia del Señor. Usted es el verdadero templo. Nosotros juntos componemos la iglesia del Señor. Y era lo que Pablo quería expresar. Entonces, su gozo está en el Señor, quien nos conduce.
quien lo conduce a usted como iglesia, quien me conduce a mí de victoria en victoria, aún en medio de la dificultad. El gozo, mis queridos hermanos, del Señor es nuestra fortaleza, dice la Escritura. Por tanto, una iglesia se goza en el triunfo y victoria de Cristo, en sus promesas fieles y verdaderas. ¿Cuántos recuerdan aquel hermoso himno que dice, grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado? Ese es un himno maravilloso. Siempre en sus promesas confiaré. Era lo que trataba el himno de invitar al pueblo de Dios. Grandes y fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Siempre en sus promesas confiaré. De hecho, esta carta fue escrita desde la prisión. Porque tal vez alguien diga, bueno, pero yo no soy el apóstol Pablo. Bueno, si usted tal vez no es el apóstol Pablo, pero tiene el mismo Dios que tiene el apóstol Pablo, que tuvo el apóstol Pablo, digamos que tiene, porque el creyente vive eternamente y para siempre. Usted tiene el mismo Dios de Pablo, yo tengo el mismo Dios de Pablo. Usted tiene el mismo Espíritu Santo que tenía Pablo, es el mismo que usted tiene. Ahora, lo que sí puede ser que no tengamos nosotros es la misma comunión que tenía Pablo, pero podemos tenerla. Diga conmigo, gloria a Dios. No la tengo, pero la puedo tener, porque la comunión con Dios se cultiva, se trabaja. La comunión con Dios se obtiene mediante la oración, la lectura de su palabra, mediante el compartir con otros creyentes. Por lo tanto, nosotros también podemos tenerlo. Y aunque fue escrita desde la prisión, en el encarcelamiento de Pablo en Roma, esta carta nos demuestra que el gozo de la iglesia se encuentra en la comunión que ésta tenga con su Señor y con sus hermanos. Mis amados hermanos, la comunión o el gozo de una iglesia se encuentra en la comunión que ésta tenga con su Señor y con sus hermanos. Ahora, Pablo tenía muchas razones para escribir una carta de amargura desde la prisión. Pero en vez de eso, él está gozoso. Da gracias al Señor. Da gloria a Dios por sus hermanos. Da gloria a Dios por la experiencia de tener a unos hermanos cercanos. Una realidad es que siempre vamos a pasar por dificultades. Pero hay otra verdad también. Que cuando pasamos nuestras dificultades rodeados de hermanos y gente llena del amor de Dios, nuestras cargas y dificultades se hacen más livianas y más llevaderas. Por eso usted debe estar pendiente de sus hermanos. Pero óigame bien, sus hermanos también deben estar pendientes de ustedes. El compañerismo cristiano, la vida cristiana es necesaria, pero no podemos vivir aislados solamente esperando que otros se preocupen por nosotros y nosotros no nos preocupamos por nadie. Bueno, Pablo tenía un profundo aprecio por la iglesia de Filipo, debido a lo especial que fue su fundación, pues en realidad fue fundada bajo estricta dirección del Espíritu Santo. Fue en una visión que Pablo vio a un varón macedonio rogándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Había propósito del Señor y el Espíritu Santo les había permitido, o mejor dicho, no le había permitido ir a ninguna parte hasta que pasaran por allí. Luego milagrosamente fueron también liberados de la prisión. ¿Recuerdan el carcelero de Filipo en el libro de Hechos? El Señor le concedió al carcelero de Filipo y a toda su familia. Aún en la prisión había propósito de Dios. Pablo empieza las otras cartas presentando sus credenciales oficiales, que le conferían el derecho a escribir y a los destinatarios el deber de prestar atención, pero no lo hace cuando escribe a los filipenses. No hacía falta, sabía que le atenderían y con mucho cariño. De todas sus iglesias, la de Filipo era la que estaba más en su corazón, y escribe, no como apóstol a los miembros de la iglesia, sino como un amigo a sus compañeros filipenses. Es la epístola del gozo. Qué hermoso, mi amado hermano. Esa es la esencia de la iglesia. Esa debe ser la relación que debe existir entre la iglesia, entre los creyentes y entre los hermanos. Había gozo en Pablo. Y de las cosas excelentes es una carta de agradecimiento por la ayuda recibida. Pablo recibió de parte de la iglesia de Filipo ayuda, mi amado hermano, de aliento frente a las adversidades y de llamada a la unidad. Esta carta, mi amado hermano, nos demuestra el sentir que debe tener cada iglesia, el sentir que debe tener cada creyente que convive en una comunidad de fe. Ese es el gozo que debe irradiar cada uno, no la competitividad, no el sobresalir, no el estar encima de otro, no el querer que me den el primer lugar. No, esa no es la forma. La epístola del gozo se menciona que es esta carta,
porque en ella aparece una y otra vez la palabra gozo y gozaos, regocijaos. Una y otra vez os digo que os regocijéis y que os gocéis. Aún estando en la cárcel y en una situación angustiosa, Pablo quería dirigir los corazones de sus amigos filipenses y los nuestros al gozo que nadie ni nada puede arrebatar. Nadie puede quitarnos el gozo del Señor. Alguien dijo, el cristianismo es la fe del corazón feliz y del rostro radiante. Y ciertamente es así. A veces estamos viviendo situaciones difíciles. No quiere decir que no lloramos, no quiere decir que no nos lamentamos, no quiere decir que no sentimos dolor y tristeza, pero aún en medio de eso tenemos una esperanza que se remonta por encima de la adversidad. Y era lo que Pablo tenía y era lo que Pablo enseñaba, era lo que Pablo predicaba. Entonces, la iglesia de Filipo es una iglesia gozosa y su iglesia y nuestra iglesia y donde nos reunimos debe también ser una iglesia gozosa. Debemos ser conocidos por el gozo, mis amados hermanos. Entonces, en primer lugar, Pablo tenía gratitud al Señor por los hermanos. Y esto demuestra el valor de los creyentes para Pablo. ¿Presentan los creyentes y sus hermanos en la iglesia para usted algo que genere gozo? Él pedía reconocer, o mejor dicho, podía reconocer la bendición en que se habían convertido los hermanos de Filipo para su vida. ¿Cuántos hermanos se han convertido de bendición para su vida? No solamente sépalo, sino reconózcalo, manifiéstelo. Para Pablo, los creyentes en Filipo se habían convertido en unos hermanos, mis amados hermanos, de mucha bendición. Él agradecía la bendición de tener a los hermanos. ¿Agradece usted la bendición de hermanos que tiene en la iglesia? Pablo lo hacía. La pregunta en esta mañana sería, ¿da usted gracias a Dios por los hermanos? No somos perfectos, por supuesto que no. Todos tenemos falencias, tenemos caracteres, tenemos forma de ser. Pero eso no significa, o mejor dicho, eso no significa que no seamos de bendición mutua. Yo doy gracias a Dios por todos mis hermanos. Incluso por aquellos que no quieren a los hermanos o por los que lo ven como un problema. Pues también me están ayudando en mi carácter, en mi formación. Y a veces hacen cosas que me dejan con la boca abierta en un sentido negativo, pero otras veces hacen cosas, esos mismos que hacen esas cosas negativas, que me dejan con la boca abierta en un sentido de profundidad y de algo bueno. Así está compuesto el pueblo de Dios, mis amados hermanos. De redimidos en crecimiento, de redimidos que van alcanzando madurez, algunos más, otros menos, pero somos un cuerpo. No podemos quitarnos la uña porque no nos gusta, no podemos quitarnos un dedo o un brazo, es parte del cuerpo. Y es parte de nuestra vida. Pablo dice que lo hacía siempre. Doy gracias siempre a mi Dios por todos vosotros. Doy gracias a Dios, decía Pablo. Hermano, la iglesia y los creyentes somos llamados a ser de bendición los unos a los otros. Nos necesitamos. Créame, aunque usted no lo piense de esa forma, usted necesita de sus hermanos y sus hermanos necesitan de usted. Por eso es importante congregarse, porque hay una bendición cuando usted va a la iglesia, una bendición cuando usted testifica, una bendición cuando usted tiene una charla con un hermano en la congregación. Usted no sabe lo que está pasando, ni él sabe lo que me está pasando a mí y cómo nos anima a ver lo que Dios está haciendo en ti. Eso es la realidad, mis amados hermanos. Nos necesitamos. Pablo necesitó a los filipenses y los filipenses necesitaban a Pablo. Dios nos bendice. Eso es lo que quiero que entiendan. Dios nos bendice. Eso lo entendemos. Pero Dios usa a los hermanos para bendecirnos espiritualmente y físicamente. Y usted y yo necesitamos de nuestros hermanos. No fuimos salvados, escúcheme bien, no fuimos salvados ni llamados para vivir aislados. No. Sino para vivir en estrecha comunión con Dios. Fuimos llamados para vivir en estrecha comunión con Dios y con nuestros hermanos. Dios nos ha llamado para mantener la comunión con Él y con nuestros hermanos. La indiferencia, la apatía al compañerismo cristiano, la falta de comunión con los creyentes demuestra nuestra falta de comunión con Dios. Si usted está bien espiritualmente, si usted tiene comunión con Dios, usted entiende que no puede ser apático. No, que debe tener empatía. Si usted es espiritual, usted entiende que debe tener comunión con otros hermanos. Pero el no existir esto demuestra la falta de comunión con Dios. Es imposible que usted no pueda sentir el deseo de habitar juntos y en armonía con los hermanos. Cuando la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es una promesa. Es algo que el pueblo de Dios ha creído por generaciones. Es algo que el pueblo de Dios ha creído a través de los siglos. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pablo estaba tan agradecido con el Señor por sus hermanos, que en sus oraciones rogaba por ellos, clamaba, intercedía. El amor por los hermanos nos lleva a la oración y a la intercesión por ellos. ¿Tiene usted una sana preocupación por sus hermanos? ¿Ora usted por ellos? ¿Pide usted al Señor que sean fortalecidos? ¿Cuántos saben que a veces desmayamos? A veces nos cansamos, nos fatigamos. Todos tenemos problemas, dificultades, claro que sí. Pero el apóstol Pablo no era un hombre de hierro. Él era de carne y hueso también. Él también lloraba. Él también se afligía. Él también era tentado. A él también le venían pensamientos de ¿valdrá la pena? Tal vez le venían pensamientos, ¿será realmente necesario esto que yo estoy haciendo? ¿Por qué tendría yo que vivir de esta manera? Pare usted de contar. Pero habían hermanos intercediendo por él. Dios bendice a Pablo. Dios dale de tu gracia a Pablo. Dios fortalece la vida del apóstol Pablo. Dios no permita que desmaye. Dios dale la victoria. Dios guárdalo. Dios líbralo. Y Dios mismo en algún momento tuvo que enviar el ángel, su ángel, para fortalecer a Pablo, diciéndole: Pablo, no temas. Por eso Pablo pedía la oración. Los hermanos, ese amor que sentimos por ellos debe llevarnos a la oración y a la intercesión por ellos, a la sana preocupación por anhelar su bienestar. Pablo reconoció y agradeció el amor y el cariño manifestado por los filipenses. ¿Sabe? Uno no solamente debe sentir y hablar, sino accionar en función a lo que sentimos por nuestros hermanos. Y Pablo pudo agradecer por el amor y el cariño manifestado por los filipenses. Ahora, ¿es usted agradecido al Señor por sus hermanos? ¿Les ha agradecido por todo lo que han hecho por usted? Aquí vemos a un hombre de Dios como Pablo, con autoridad, reconociendo humildemente el provecho y la bendición que los hermanos representaban para él. En el verso 5, Pablo dice, porque agradecía al Señor. ¿Por qué agradecía a Dios? Él dice, ¿por qué agradecía al Señor con gozo por los filipenses? Porque han colaborado conmigo, dice la Nueva Traducción Viviente, en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Ellos no solamente conocieron a Cristo, sino que a través de haber conocido a Cristo por medio del apóstol Pablo, decidieron colaborar con la obra de Dios a través del apóstol Pablo desde el primer día hasta ahora. ¿Cuántos años habían pasado? Tal vez muchos. Pero su compromiso y su colaboración con el apóstol Pablo no habían cambiado. Los filipenses se habían mantenido fieles en ayudar a Pablo. Estaban apoyando la causa de Cristo. Los filipenses estaban dispuestos a ser usados. Cuando otros, mis amados hermanos, piensan en nosotros, ¿qué viene a la mente de ellos? ¿Animan nuestros actos de amabilidad a otros? Cuando Pablo habló de la comunión y la participación o asociación en el evangelio de los filipenses, estaba señalando su invalorable contribución a difundir el mensaje de Dios. Contribuyeron de una forma práctica, mis amados hermanos. Cuando Pablo estuvo en Filipo, a través de un sostén económico, y cuando estuvo en la prisión, también lo siguieron ayudando. Contribuyeron con él. La comunión podía incluir incluso la asistencia financiera, mis amados hermanos. Pero se extiende también al apoyo en oración. Se extiende a ese apoyo en oración que tuvieron y a una devoción de corazón a la extensión de la buena nueva. Cuando ayudamos, mis amados hermanos, dijo un comentarista, cuando ayudamos a nuestros ministros, misioneros y evangelistas a través de la oración, la hospitalidad y las donaciones, pasamos a ser parte de la comunión y la participación y en la asociación en la proclamación del evangelio. Tal vez no podemos ir nosotros, pero podemos apoyar a quienes van. Una iglesia gozosa siempre encontrará motivos nobles en los cuales involucrarse para la gloria de Dios. Qué hermoso es saber que se está levantando una obra y decir, yo quiero apoyar esa obra. Porque ahí se está proclamando a Cristo. Porque allí hay necesidad. Porque allí están empezando de cero.
porque ahí se paga arriendo, porque ahí hay que mantener y sustentar los servicios, porque queremos comprar Biblia, porque queremos tener material. Y puede que uno incluso, tal vez, no se congregue allí, pero conoce a la gente que se congrega allí, sabe que allí se está predicando la verdad. Y debe haber en nosotros, en una iglesia verdaderamente gozosa y llena de comunión con el Señor y con sus hermanos, y llena del Espíritu Santo, siempre debe encontrar motivos nobles en los cuales involucrarse para Dios. Pero ese apartamiento, esa apatía, ese me ocupo de mí mismo y no estoy pendiente de más nada, ni me importa cómo hacen los demás, que vean cómo hacen, no es cristiano tampoco. Ahora, Pablo pasa a recordarle a los filipenses una promesa maravillosa que hoy quiero que usted también la tenga en mente y presente. Dios termina lo que empieza. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias, Señor. Dios termina lo que empieza. Como en el caso de los filipenses. Dios obrará en usted y le ayudará a crecer en gracia hasta que complete el trabajo en su vida. Dios no deja las cosas a medias. Dios no deja las cosas a media. Él termina lo que empieza. Dios va a obrar en usted y le seguirá ayudando a crecer en gracia hasta que complete el trabajo en su vida. El Dios que comenzó la buena obra en nosotros, dice Pablo, la continuará a través de nuestra vida y la terminará cuando veamos cara a cara al Señor. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz, en nuestro lugar. Su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, capacitándonos para que cada día seamos más semejantes a Cristo. Y Pablo describe el proceso de crecimiento y madurez del cristiano que comienza al aceptar a Cristo y seguirá hasta que Cristo vuelva. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vuelve. Pablo lo tenía claro. Él comenzó una buena obra en nosotros, está trabajando en nosotros. Él está formando nuestro carácter, Él está formando nuestra fe, Él está ayudándonos a crecer en su gracia, a poder confiar. Él está enseñándonos. Escúcheme bien, Dios está enseñándonos a depender de Él. Dios está enseñándonos a creer en Él, a vivir en fe. Él está formando mi carácter, pero eso comenzó cuando creí en Él, pero va a terminar cuando Cristo vuelva. O sea que no estoy completo todavía. Aquellos que piensan que ya están listos, que ya lo lograron, que ya lo alcanzaron, están equivocados. Porque hasta que el Señor vuelva, Él sigue trabajando en nosotros. Tal vez hemos avanzado mucho, gloria a Dios, pero nos falta mucho todavía. Recuerde que es hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hasta que lleguemos a ser más y más como el Señor. Por lo tanto, no se mida con otros creyentes, ni con otros hermanos, ni con otros ministerios. Porque tal vez usted se vea muy grande en relación a ellos. Pero cuando se mida con el Señor Jesús, que es a quien debe querer parecerse y a donde debe llegar, entonces se dará cuenta de cuánto le falta. Pablo dice, es correcto que sienta esto. Es correcto que sienta esto de todas estas cosas de ustedes, porque ustedes ocupan un lugar especial en mi corazón. Los hermanos deben tener un lugar especial en nuestro corazón. La iglesia necesita ver a sus hermanos como lo que realmente son, familia en la fe. Somos familia en la fe, mis amados hermanos. No somos un grupo de religiosos yendo a un lugar. Somos gente, hija de un mismo Padre, con un mismo espíritu, con una misma fe, con una misma esperanza, con un mismo bautismo, que vamos a un lugar a encontrarnos. Pero no somos ajenos el uno al otro. Nos debemos los unos a los otros. Somos una familia en la fe. Somos parte del cuerpo de Cristo. Debe existir un amor fraternal en nosotros. La razón del impacto de la iglesia al inicio de la historia se debía al grado de amor y compromiso que sentían los unos por los otros. Esa es la verdad. El impacto que tuvo la iglesia primitiva al inicio de la iglesia de la historia se debía al grado de amor y compromiso que sentían los unos por los otros. Ese amor y entrega los llevó a impactar el mundo. Existía una gran unidad y ese amor entre los hermanos que se manifestaba y era radiante. Ojalá podamos experimentar ese amor y expresarlo, como lo hacía el apóstol Pablo. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Jesús. Ahora Pablo pasa también en este versículo, capítulo 1, versículo 1 hasta el 11, pasa de la acción de gracias a la petición. Creo que es una de las peticiones más nobles
que pudiera pedir. Él pide algo que realmente necesita la iglesia en el día de hoy, con urgencia, y es el amor ágape. Qué hermoso es, mis amados hermanos. Pablo pide que crezcamos en amor, más y más, que abundemos en amor. Nunca será suficiente el amor dentro de una iglesia. El amor bíblico no es un sentimentalismo vacío, sino que está anclado con profundidad en la verdad de la palabra de Dios. ¿Pedirá Pablo para ellos riquezas, comodidades o liberación de sus problemas? Eso no es lo que Pablo pidió, ¿verdad que no? Sino que pide que el amor de ellos pueda aumentar constantemente en conocimiento perfecto y en todo discernimiento. El objetivo primordial de la vida cristiana es amar a Dios y amar al prójimo. Pero el amor no es meramente cosa de las emociones, es un servicio eficaz para el Señor y debemos emplear nuestra inteligencia y ejercer discernimiento. Si no es así, nuestro esfuerzo resultará inútil. En pocas palabras, el amor debe ser, mis amados hermanos, desbordante, que fluya. El amor en la iglesia nunca es suficiente. Debe ser un amor desbordante, que fluya constantemente, nunca sin menguar, sino en un constante crecimiento. Algo así como un vaso que constantemente rebosa. Sin importar cuánto se beba de él, siempre debe rebosar. Que nunca esté bajo ni medio, sino que siempre esté rebosante y abundante. El amor de ellos fue el resultado del gran conocimiento de Cristo y de la profunda visión y discernimiento moral. Ese amor no se basaba en sentimiento, sino en lo que Cristo había hecho por ellos. En la medida que crezca en el amor de Cristo, su corazón y entendimiento deberán crecer juntos. Una iglesia gozosa, mis amados hermanos. Ahora, ¿se da cuenta que nuestro texto nos dice que había en la iglesia obispos y diáconos? ¿Se da cuenta usted que Pablo daba gracias a Dios siempre por sus hermanos? Siempre rogaba por ellos, por la comunión entre ellos y el evangelio. Estaba persuadido, estaba convencido, estaba completamente consciente de que la obra del Señor todavía no había terminado, pero que Él continuaba trabajando en nosotros. Le daba gracias por participar con Él, los hermanos, aunque estaban a miles de kilómetros de distancia. No había WhatsApp, no había Facebook, no había email, no había teléfono, no había tal vez, no habían las comodidades que tenemos ahora. No habían aviones, no había barcos sí, pero no habían autobuses, no habían carretera. No era fácil trasladarse de un lugar a otro. Pero cuando hay amor, cuando hay disposición y cuando hay voluntad por ayudar, no hay excusa que valga, mis amados hermanos. No hay excusa. Cuando se quiere, se puede. Y uno no puede ayudar a todos. Tal vez. Uno tal vez no puede ayudar a todos, pero todos pueden ayudar a uno. Y Pablo experimentó eso. Soy participante conmigo, porque me es testigo Dios cuánto os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Esto pido en oración. Y eso debe ser su oración y debe ser la mía. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, para que tomen decisiones correctas, a fin de que sean sinceros, irreprensibles en el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar en esta hora. Hay algunas peticiones especiales. Vamos a orar por nuestra hermana Guadalupe. Ella pidió la oración, se nos pasó el día viernes. Vamos a orar también por nuestros amados hermanos. Piden oración también por fortaleza para la obra en Bolivia. Vamos a orar por nuestros hermanos en La Paz, Bolivia. Yo sé lo que es eso, mis amados hermanos. Levantar una obra no es fácil. Levantar una obra es difícil, requiere de esfuerzo, de oración, pero suficiente es Dios y poderoso, amén, para glorificarse, para ayudarles, para proveerles, para sustentarles, para enviar las personas que van a ser parte de esa formación, de esa obra, que van a ser instrumento de bendición. Oramos por ellos también. Así que bueno, antes de despedirnos vamos a hacer esta oración especial, basados en lo que hemos leído, amén, en esta palabra, en este capítulo 1, hasta el versículo 11 de Filipenses. Y oremos, hermanos. Mire, todos somos el resultado de la gracia de Dios, pero del trabajo de otros hermanos.
Yo doy gracias a Dios por unos pastores que dejaron la comodidad de sus vidas en el prime de su carrera. Recién graduados en un excelente tiempo, salieron de una ciudad a internarse en un pueblo, en un monte, a internarse en una comunidad, dejando su comodidad en la ciudad para ir en obediencia al Señor a un pueblo. Y hermano, todo sacrificio, todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, es por el sacrificio que otros por amor a Dios han hecho. Yo estoy tan agradecido y pido perdón al Señor si tal vez no he sido lo suficientemente, no se los he manifestado tal vez de la manera que debería manifestárselo. Pero estoy agradecido porque ellos no tenían obligación, humanamente hablando, de tener que dejar ese lugar e internarse en los mejores años de su vida en ese lugar. Pero gracias a ese trabajo, cientos y miles de personas conocieron el Evangelio. Cientos y miles de personas fueron edificados. Y entre esos estuve yo. Pero alguien tuvo que dejar su comodidad. Alguien tuvo que salir de su zona de confort. Alguien tuvo que arriesgar. Alguien tuvo que invertir tiempo, dedicación y perder privilegios para que otros podamos conocer a Cristo. Esa es la realidad de la obra del Señor. Entonces quisiera que oráramos. Padre, en el nombre de Jesús queremos suplicarte en esta hora que recibas toda la gloria, toda la honra. Agradecemos, Señor, por la vida de los misioneros, por la vida de los pastores, por la vida, Señor, de los diáconos, por la vida de los evangelistas, por la vida de los maestros de escuela dominical, por la vida, Señor, de los ofrendantes, por la vida, Señor, de los que dan de su generosidad, por la vida de aquellos que tal vez no salen al frente en un micrófono o en la iglesia, pero que están de rodillas clamando para que todo suceda, Señor. Oh Padre, gracias por ello, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por cada hombre y por cada mujer que tú has levantado y que tú has usado, Señor. Gracias porque sabemos que no son ellos, sino la gracia de Dios en ellos, pero han tenido la obediencia, han tenido la disposición, se han dejado usar por ti, Señor. Te pido que les bendigas, Señor. Te pido de una manera especial que bendigas al pastor Edinson Caro, a Tamara Guzmán, su esposa, Señor, a sus hijos que también padecen juntamente con ellos todo lo que una familia pastoral padece. Gracias por la fuerza, por la sabiduría, por la gracia, por esa disposición, por ese amor, por esa entrega, por esa motivación y inspiración que se convierten para la iglesia. Gracias por lo que hicieron, gracias por lo que dejaron y gracias porque otros pueden caminar en lo que ellos construyeron bajo el poder de tu Espíritu y en tu fuerza, Señor. Te doy gracias también, Señor, por todos los misioneros, Señor, que, Padre, solamente confiados en tu palabra y en lo que dicen las Escrituras salen, Señor, a arriesgar, a dar, a servir. Gracias por los pastores, Señor, laicos, nacionales, Señor, que también, Señor, están dando lo mejor de sí, Padre amado, para que tu obra avance, tu obra prospere. Gracias, Señor, porque somos el resultado de las oraciones de muchos, de la predicación, de la evangelización. Gracias por las mujeres que oran, Señor, por los hombres que oran. Gracias por tu iglesia, Señor. Oh Padre, recibe la gloria. Te damos gracias por ellos en esta hora. Te pedimos que tú les multipliques en salud, en fuerza, en bienestar. Señor, bendice a nuestros hermanos en Bolivia también, en La Paz. Ayuda a la iglesia. Ayuda, Señor, a tu obra. Señor, somos humanos, siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, eso hicimos. A veces no podemos, Señor, a veces necesitamos muchas cosas, pero especialmente de ti, de tu fuerza, de tu gracia. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a los que están al frente, que bendigas, Señor, a los que generosamente y voluntariamente contribuyen y ayudan. Bendice, Señor, a los que están allí al frente, dales de tu gracia. Señor, trae obreros, Señor. Levanta hombres y mujeres, Señor, comprometidos, que más que ir, Señor, sientan el deseo de que las cosas funcionen, Señor. Y dale, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, fortalécelos. Provéale todo cuanto puedan necesitar, Señor. Provea el ánimo, Señor. Provea la vitalidad, el vigor, la fortaleza, Señor, para seguir adelante, Señor. Sé tú, Señor, hablándose a sus corazones, a sus vidas, mediante el poder de tu Espíritu, Señor. Oramos por cada niño, Señor, en esa comunidad, en ese lugar. Oramos, Señor, por cada familia. Oramos por cada matrimonio, por cada esposo. Oramos por el sector y sus alrededores, Señor. Imparte de tu gracia, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción y arrepentimiento, Señor. Que haya frutos, Señor, para gloria de tu nombre. Oh Padre amado, también queremos orar por nuestra hermana Guadalupe, Señor. Ella pide la oración por su vida, por su familia, por su hogar, por su esposo. Señor, están pasando momentos difíciles, Señor, dificultosos, Señor.
Pero tu palabra dice, Señor, que mayor eres tú, Señor amado. Padre, yo te pido por ella, Señor. Afianza su corazón en tu verdad cada día. Fortalécela en fe, Señor. Llénala de gracia, Señor. Permite en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo la conduzcan, la dirijan, que pueda esperar en ti, Señor, confiar en ti en medio de la dificultad. Oramos por su esposo, Señor. Oramos por esta persona, Señor, para que tú seas revelado a su vida. Todavía no te conoces, Señor amado, pero tú puedes hacer una obra especial en él, Señor. Trata con su corazón. Permite que la palabra escuchada, Señor, la palabra, Señor, que le ha sido proclamada, tenga un efecto en él, Señor. Un efecto para salvación, un efecto, Señor, para reconciliación, un efecto, Señor, para arrepentimiento, Señor. En tus manos están sus hijas, Señor. En tus manos están su familia, Señor. Ayúdala, Padre amado, y dale gracia, dale claridad, Señor, en estos momentos difíciles, Señor. Dale discernimiento, Señor, que pueda ver, Señor, como tú quieres que vean. Señor, y así te pedimos por el resto de nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres comprometidos, Señor. A ser una iglesia, Señor, que sirve, una iglesia, Señor, que se preocupa por el avance de tu obra. A no ser indiferentes, Señor, a no ser apáticos, Señor, sino a ser personas que se involucran, personas que participan abiertamente, Señor, activamente en tu obra, Señor, que contribuyen, Señor. Gracias te damos por los hermanos, porque todos los hermanos son una bendición. Los que están cerca, los que están lejos, Señor, incluso aquellos que están trabajando para que nuestro carácter sea formado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Saludos para todos. Gracias por estar presente. Mandamos un abrazo desde los distintos lugares donde nos ven. Les mandamos un abrazo hasta allá. Deseamos de todo corazón que hayan podido ser edificados. Y si el Señor lo permite, nos vemos mañana, mis amados hermanos. Saludos también a los que están en la Ciudad de México, los que nos escuchan a través de Casa de Oración Argentina. Y bueno, a todos los que nos puedan estar viendo a través de esta transmisión. Bendiciones.